Halo, willkommen a 50 más 4, donde la voz alemana tiene su sitio. Hoy, como verán, con invitado especial, así que no va a haber mucha cosa en el medio. Lo voy a ir directamente a presentar. ¿Cómo le va, señor Andrés Valls, nuevo Muy bien, invitado? muy bien, muy bien. Muchas ganas de estar aquí con vosotros. El 50 más 4 es quizá lo que se plantea la Bundesliga para intentar que el Bayern no gane las próximas 10, ¿no? Con 4 inversores ajenos en vez de con uno. A ver cómo lo hacen. ¿Cómo le va, señor Tommy? Hola José, hola Blas, hola Andrés, bienvenido. Es una muy buena idea para presentarla a la DFL y a la DFB. Cuatro inversores, no le pedimos mucho, cuatro inversores para cambiarle la cara a algunos equipos y ver cómo cambia esto. Es más, ya lo estaríamos presentando, es agarrar este fragmento y llevarlo a las federaciones para que lo vean. Lacito, ¿cómo anda? Bueno, bien. A ver, yo creo que hay algún equipo, por lo que sea conozco, que por muchos inversores que le pongas no remonta. Así que, bueno. La clave es quitar inversiones, ¿no? O sea, Claro, hacer que sea claro. un tema La más clave puro con es, vosotros. claro, desde que se fue Dietmar Hopp del Hoffenheim ha ido para arriba. Pues igual hay que hacer lo mismo con Volkswagen o algo. Porque, madre mía. De hecho, todavía me estoy recuperando de la Disaster Class de Amoura del otro día. Qué barbaridad. Ya seguramente vamos a hablar de eso, pero pará, ya tenemos como el primer juego. Y así como quien no quiere la cosa, ¿a qué 4 equipos le echarían un inversor de la Bundesliga? Es muy buena. Yo te diría Werder Bremen. Es un equipo muy histórico que necesita ahí un empuje extra, sobre todo porque la plantilla que tienen es una calamidad. El Hamburgo, para acabar de asentarlo ahí en la Bundesliga, un poco como el Stuttgart hizo con Mercedes y luego con Porsche. Quizá el Köln, que es otro grande, y yo metería al Schalke para recuperarlo y llevarlo a la Bundesliga, aunque sé que a ti, José, no te acabará de hacer. Pará, lo que sí te iba a decir es que coincidimos en 3 equipos, 3 de 4. Literalmente iba a decir Bremen, Hamburgo, el Colonia y ese cuarto, o sea, en vez de los pitufos, yo pondría al Eintracht. Yo creo que el Eintracht con un inversor podría ser contendiente al título todas las temporadas. Eintracht o Stuttgart. O Stuttgart actual también, sí. podría... El Stuttgart ya tiene pasta, entonces yo he pensado en equipos que necesiten algo más ese dinero. A mí me da curiosidad que el Freiburg tenga dinero para ver cómo lo invertiría, porque es el equipo más austero de tirar de cantera, que luego las pocas veces que ha fichado tampoco es que lo haya hecho muy bien, pero si de verdad tuviera como un inversor detrás para gastarse 30 millones por temporada en fichajes, a ver qué saldría de ahí. Bueno, en ese sentido, Augsburg o Mainz también serían interesantes de verlo. Pero igualmente estamos hablando de inversores para mejorar equipos, no para destrozarlo como le pasó al Hertha, por ejemplo. Correcto. Sí, Correcto. obvio. Aunque en el caso de Lerta es un inversor, con comillas, porque lo de Lars Windhorst es absolutamente histórico, que luego encadenaron con 777, porque no habían tenido suficiente con un estafador, sino que se fueron a por dos. De hecho, Lars Windhorst esta última semana salió en la lista, creo, ¿no? Sí, la lista. Y ya la lista negra. no andaremos que nos desmonetizan, tal. Sí, no vamos Estaba en la a. lista. No vamos a mencionar nada. Lo único que podemos mencionar es un poco lo que puso Andrés en su Twitter ayer, que Ribery también estuvo en esa lista, pero parece que es una fake news. No tanto fake news. No tanto fake news, yo me he leído todo el documento, ¿vale? Ahora soy absolutamente experto en los papeles de determinado JE y no son tanto fake news porque aparece mencionado, es decir, el abogado puede decir que no hizo lo que se le acusa, pero no es una fake news que aparezca mencionado porque tú vas a la página web del Departamento de Estados Unidos y está en varias ocasiones en el documento. Es una carta de una mujer que no tiene nombre y que no se sabe cuántos años tiene, enviada al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se acusa a Epstein de diferentes cosas y, entre otras
personalidades del mundo francés que se encuentran mencionadas en esta lista está Franck Ribéry. Igual Ribéry también no es un santo porque ya ha aparecido en otros escándalos de diversa índole con otros jugadores también, pero bueno. Sí. Es como Harry Dos Caras, está Robben, que no hace nada, o sea, no se sabe nada de su vida, no sabemos qué. O sea, no sabemos si es inversor de un campo de girasoles o se dedica a cuidar a sus hijos. Y Ribéry que anda de lío en lío. Que eso es lo que debía hacer a veces. Sí, cuando no se sabe noticia de los jugadores, generalmente porque están tranquilos en un campo haciendo la vida. No, Valdés ha desaparecido de la faz humana y de hecho avisó durante muchos años que iba a desaparecer, volvió para entrenar al Ávila, creo que duró como 2 semanas y media y se volvió a ir. Preferible que los jugadores desaparezcan de esa manera, aparecer como Piqué en absolutamente todo el ámbito de la vida y después hacer destrozos por todos lados, pero bueno, eso es Bueno, le mandamos un saludo a Gerard. Si quiere ser nuestro inversor, también estamos abiertos a él. No sé si me puede escuchar. No hay ningún problema. Podemos pedir disculpas a Tommy, no hay ningún drama. Pero bueno, hablando de inversor, hablando de quién puede pelear un poco la Bundesliga, tuvimos acción este fin de semana. Yo creo que había una excesiva expectativa de que el Bayern iba a tropezar contra el Hoffenheim. Y después apareció, qué lástima que no tenemos a Cata hoy, a quien le mandamos un saludo, que está en medio de exámenes y qué sé yo. Porque el primer gol del Bayern es muy dudoso. Es muy dudoso y me entró más dudas porque abrí Sky Sports después del partido y todo el mundo discutiendo penal, no penal, penal, no penal. Y todo el mundo diciendo que no era penal. Que incluso hay algunos que se animaban a decir que era falta de Luis Díaz. Porque es él quien está tomando el brazo a Poguma. Para mí eso está muy tirado de los pelos. Pero a mí no me termina de cerrar ese penal. Y después creo que es un penal que termina de condicionar absolutamente todo el partido. Más allá de que Luis Díaz se levantó con ganas de destrozar a todo el mundo. Y después, pese a que... Y después, para mí, ese es otro dato como a tener en cuenta. Y es que Harry Kane metió 2 goles, es cierto, de penal, pero hay que meterlos. Pero para mí no tuvo... Sí. ¿Cómo? Que se lo digan a ir así. Que se lo digan a ir así, claramente. Hay que meterlos. Pero después me parece que tuvo un partido recontra torcido. Y así todo el tipo se mete un doblete. Pero bueno. Yo no estoy tan de acuerdo, No estoy tan de acuerdo. A ver. No estoy tan de acuerdo. O sea, estoy completamente de acuerdo en que no es penalti. Y mucho menos tarjeta roja. No me gustaron nada las explicaciones de Tobias Stiller después del partido, diciendo que claro, que se va a dejar caer Luis Díaz delante del portero. Es una cosa que hacen los futbolistas, sí, Tobias. Sí. Si al año 2026 de nuestro señor te tengo que decir que los jugadores se dejan caer en el área, pues muy poco fútbol llevas a tus espaldas. Y malos sudamericanos que son hábiles en ese sentido. Claro. Quiero decir, o Arjen Robben, hablando de extremos que se dejan caer en el área, ¿no? Que le pregunten a México a ver qué opina de Arjen Robben. Yo debo decir que no me pareció penalti, mucho menos tarjeta roja. Entiendo que si pitas que no está participando en la disputa del balón, es acción de peligro y entra en la zona doxo y por tanto tiene que ser tarjeta roja, pero yo creo que sí está disputando el balón porque hay una imagen que no se ha comentado, que es el pobre Akpoguma a punto de aplastarse contra el suelo intentando despejar la pelota con la cabeza. Entonces, en ese sentido, me parece que no es ningún tipo de penalti. Con respecto a Harry Kane, es cierto que la primera media hora o los primeros 20 minutos pasa un poco desapercibido, pero no podemos olvidar que el primer gol de Luis Díaz lo genera él, sacándose de encima a varios futbolistas con una cabalgada impresionante, y el segundo gol de Luis Díaz es un pase increíble de Harry Kane a Olise. Es cierto que no fue su mejor partido, pero aún así, 2 goles, una asistencia, dejó ese buen pase a Olise y varias acciones muy interesantes, sobre todo en salida de balón para el Bayern. Sí, un poco también llama la atención cómo también se genera ocasiones Harry Kane, teniendo en cuenta que
generalmente es al revés, el que las genera es Luis Díaz y el que las termina marcando es Harry Kane. Pero aún así, yo lo que pienso también es un poco en la línea de José, que la expulsión termina condicionando a un Hoffenheim que no terminó jugando de la misma manera que esperaba uno al principio, que creo que incluso aún con el 1-1 el partido estaba con una cierta igualdad, pero es cierto que 10 contra 11 no es el mismo trámite, no es absolutamente el mismo partido, y nos condicionó un poco de ver qué es lo que podía haber hecho el Hoffenheim en el campo del Bayern. Yo creo que incluso lo de la roja, generalmente se le recomienda a los árbitros que ante las dudas no terminar cobrando algo. Es cierto que ahora en tiempos de VAR todo es cobrable, hay que cobrar absolutamente todo, hay que tomar una decisión ya. Bueno, él no dudó, ¿eh? La clave es que él no duda en absoluto, que es a mí lo que me parece una locura. No, por eso. No, pero aún así, siendo roja, puede ser revisable. No puede entrar el VAR. Exactamente, entonces, por eso digo, no tuvo duda, pero uno viendo la imagen tenía todo tipo de dudas, y después, obviamente, con la cantidad de imágenes que te da el VAR, no tenía dudas al final del día de que eso no era penal, o quizás podría ser discutible, pero la roja. Entonces, yo creo que un poco entramos también en esta lógica de cual se ha quejado mucho esta temporada de la Bundesliga sobre los arbitrajes. Los últimos años vienen siendo bastante paupérrimo del arbitraje del fútbol alemán, pero sin entrar un poco en chicana, y lástima que no está Cata, pero el Bayern se ha quejado hasta el hartazgo de los arbitrajes en los últimos 2 partidos, y de repente está este penal bastante raro. Bueno, ya lo hemos dicho acá, que los equipos grandes tienen un plus de ayuda para este tipo de situaciones. El Bayern tiene un plus mayor que los equipos grandes. Hay que decir las cosas como son. No, pero yo digo también que al Dortmund le ha pasado en su momento, ha tenido algunas situaciones extra. El propio partido contra el Heidenheim no tiene ningún tipo de sentido que el gol que le anulan al Heidenheim por falta a Gregor Kobel luego no implique un gol anulado al Dortmund por falta a Dian Ramais, al portero del Heidenheim. Pero, o sea, yo creo que los equipos grandes se benefician. Puede que el Bayern más, pero yo creo que aquí no es el Bayern el que juega. Creo que era, si no me equivoco, Klettenburg, el mítico árbitro que arbitró durante muchos años en la Premier, que decía que arbitrar al United de Ferguson en Old Trafford era ir al infierno durante 90 minutos, y eso te podía acabar condicionando tus decisiones. No quiere decir que tú fueras pensando en pitar algo a favor, pero es cierto que estar ante 85.000 personas, 80.000 personas que te aprietan a morder contra el Bayern, con todo lo que implica también la maquinaria mediática del fútbol alemán, sobre todo de Baviera, acaba condicionando a los árbitros. Y no es lo mismo arbitrar al Bayern en Múnich que al Bayern como visitante, que lo vimos precisamente ante el Hamburg. Sí, también, o sea, yo creo que viene teniendo jornaditas el fútbol alemán. A mí me tocó ver el partido del Leipzig contra el Colonia, y si ven ese partido de nuevo, para mí ya no es un error, ya es un robo a mano armada lo que le hicieron. Una línea torcida. No, pero además no torcida las líneas. No solamente la línea está torcida, sino que yo también me lo puse a pensar desde el ámbito de la legalidad. También siento un precedente como que es un poco dudoso, porque o sea, hoy trazan la línea del semiautomático, y si hay un jugador que ataca, no importa ya si se evalúa si tiene una intervención o no, ya lo anulan. O sea, hay, no sé, Raum, que es el que despeja la pelota, está como a 1 metro del defensor del Colonia, y interpretan que Raum saltó porque vio a un defensor del Colonia que saltaba a cabecear, que estaba a su espalda a 1 metro. O sea, es ilógico. O sea, para mí, esas son las pequeñas cosas que Yo recuerdo un gol, creo que fue en la primera vuelta, creo que fue en el Bremen Colonia, que era un córner donde está el atacante, creo que era del Colonia, al que le anularon el gol, que estaba como el jugador del Colonia a 1 metro apartado de la portería y de la visión del portero. El portero hizo la estatua
pero aún así le interpretaron que había como fuera de juego posicional y que le impedía, y aún así lo anularon. Yo estoy viendo, sobre todo esta temporada, una clase de decisiones de este estilo que yo es que con el VAR no lo entiendo. No, es que... estoy haciendo un listado para hacer un vídeo próximamente porque es, en mi opinión, el peor año del arbitraje de la Bundesliga. Coincido. En los últimos 10, 15 años. O sea, cubriendo la Bundesliga es el peor año que he visto, y una cosa que sí es importante destacar es que parece que nos centramos mucho en partidos de equipos grandes, pero al Augsburg los últimos 2 partidos no tienen ningún tipo de sentido. Lo del penalti de Elvis Resbekai, que no toca al futbolista, que no toca a Stefan Bell, al jugador del Mainz, es una vergüenza, y de hecho el propio Mats Hummels lo ha puesto en Twitter en 2 ocasiones, pero hay una acción que demuestra mucho, o varias acciones que demuestran mucho el problema del VAR. No sé si os acordáis, el año pasado es un partido del Bayern, no sé contra quién es, que se señala un penalti, si no me equivoco, se decide que no es penalti, una cosa por el estilo, o córner, y al final la decisión acaba siendo revocar esa acción o rearbitrar la jugada y sacar una tarjeta amarilla. Además de una falta, y el VAR no debe entrar para sacar tarjetas amarillas. Otro ejemplo, esta temporada en un partido, creo que fue el Hoffenheim-Mainz, marca el Hoffenheim un gol que les pone por delante en el partido. Creo que además, no sé si era el primer partido sin Bo Henriksen o el último partido de Bo Henriksen, marca gol el Hoffenheim y lo anulan porque hay una mano 30 segundos antes en la recuperación del Hoffenheim. El Mainz se va a la contra, toca en la mano de un jugador del Hoffenheim que estaba defendiendo, se arma una jugada y marca gol. Y lo anulan por esa mano, cuando en realidad las manos en ataque solo se anulan o solo sirven para anular cuando es una acción exactamente previa al gol. Entonces, el VAR de este año en la Bundesliga es malo, por así decirlo, porque está entrando cuando no toca o no entra cuando toca, como el caso del Bayern-Hoffenheim este fin de semana, pero es que además entran para lo que no toca, porque no pueden rearbitrar acciones y lo hacen constantemente. Claro, yo lo que compraría sería que vale, hay una mano a 30 segundos del gol y se anula, vale. Pues si se anula en todos los partidos, bien, pero se anula en X partidos sí, en otro da igual. Entonces yo creo que el VAR, que debería servir como una herramienta como para uniformizar los criterios, no sirve. No. De hecho, cada vez es más arbitrario. O sea, todo termina siendo la subjetividad. Además, yo creo que de cierta manera un poco es peor. Porque termina siendo un poco claro, porque es la subjetividad ahora no solamente del árbitro que entra al campo de juego, sino también de 2 o 3 personas más que hay en el VAR. Que si bien siempre hay uno que es el jefe del VAR, tiene 2 árbitros alrededor. Entonces ya son 4 personas debatiendo sobre una misma cuestión, que además la última palabra la tiene el árbitro de campo. Por ende, más que unificar criterios, termina siendo un lío, porque yo me imagino, al mismo tiempo, como dice Andrés, imagínate si este penal de Luis Díaz no sé, tardan 2 o 3 minutos, porque tranquilamente podría ser un penal en el cual se tiene que ver, se tiene que discutir, tiene que haber un debate sobre si cobrarlo o no. Y imagínate si al mismo tiempo tienes a las 75.000 personas que hay en el Allianz Arena gritando todo el tiempo y ¿cuándo terminan? ¿Y cuándo terminan? No, y además que, a ver, generalmente el 80% de las veces que se llama al VAR para ver algo es porque se termina cobrando. Muy pocas veces es como, te llamo para ver un penal y no, al final no era penal. O sea, es muy poco probable que eso suceda. Entonces, muchas veces incluso se termina condicionando más la decisión que toma el árbitro del VAR con el árbitro que está dentro del campo de juego. Incluso yo creo que acá es donde tendrían que aparecer mejor los árbitros. El árbitro del campo de juego, al estar en la visión al campo, al ras del césped, hay veces que puede verlo y hay veces que no puede verlo, pero incluso tiene una visión que va más allá de las cámaras de televisión, que incluso a veces hasta pueden condicionar un poco más de lo que terminan ayudando en cierta manera. Eso por un lado. Y por el otro, lo que decía Andrés, que es el peor año del arbitraje en la Bundesliga, pero eso tranquilamente lo podríamos haber dicho en los últimos 3 o 4 años, porque no es una situación que se esté dando ahora actualmente, es una situación que se viene en declive de los últimos años, en los cuales son decisiones, como dice Blas,
que no están unificadas. Y ahí es donde tienen que aparecer las federaciones y decir, bueno, muchachos, hoy nos sentamos, hoy vamos a ver jugadas y vamos a decir, esto está bien, esto está mal, esto es cobrable, esto no es cobrable, pero acá tratemos de ser todos ecuánimes. Si, obviamente cada uno va a tener su decisión, va a estar subjetivo a su propia mirada, pero tratemos de igualar. No puede ser que en un partido sea cobrable y en el otro no. No, o sea, yo veo bien la inclusión del VAR, tampoco es que vamos a ser anti-VAR. Pero sí es cierto, yo coincido con Andrés, para mí, yo no recuerdo un año con tanta polémica, con tanta discusión, con tantos errores. Además, no solamente con tanta polémica, porque puede haber polémica y después terminar cobrando lo que, quizás la gran mayoría opinamos. Creo que no solamente porque no te gusta que te lo piten, exactamente, lo que sea penalti. Exactamente. Pero polémica porque no es penalti, claro, o porque no es lo que están pitando, yo no lo recuerdo. Claro, por eso digo, o sea, polémica por decisiones erróneas debe ser el peor año. Pero bueno, volviendo un poco al partido, al partido en sí, a la totalidad de lo que se jugó. Yo creo que más allá, un poco lo puse en mi Twitter, que más allá de que el Dortmund esté a 6 puntos y tenemos del Klassiker, un partido que capaz le da un poco de morbo también a la lucha de la Bundesliga. O sea, si uno ve jugar al Bayern y después ve jugar al Dortmund, va a decir, bueno, el Dortmund pelea por mitad de tabla y el Bayern, lógicamente está primero o segundo en la tabla de posiciones. Porque, o sea, Blas llega a este episodio puteando a Moura con muchísima razón. Y creo que hasta de cierta manera, creo que hasta el hincha del Dortmund termina puteando a Moura porque termina maquillando todas las cosas feas que tiene, todas las cosas de desorden total que tiene el equipo de Niko Kovac. Que supuestamente Kovac era el entrenador defensivo por excelencia. Y después vemos que el Dortmund la pasa mal en defensa. Y si literalmente el otro día solamente encajó un gol, es porque Moura tuvo 5, yo creo que conté 6 jugadas claras donde podría haber metido un gol y las 6 hizo. Pero además ni siquiera es como, creo que hay una sola que saca Kobel, que le pega como al medio, pero después todas afuera. Eso era lo peor. Sí, no, y lo peor es que hay como, creo que 2 de esas es típica ocasión que todo el mundo se queda parado porque piensa que es fuera de juego. Vaya Moura, mira al linier para que levante la bandera y no la levanta. Que te deja aún más en ridículo. Porque encima lo habías hecho bien. No, es que para mí... No sé. Además es que el planteamiento del Wolfsburg era muy previsible. Estaban buscando todo el rato la espalda de Schüle y a la mínima que tenía el balón del Dortmund en los pies de Schlotterbeck le iban a presionar. En plan. Y el planteamiento fue así durante el primer tiempo y en el segundo cambió muy poco. El bajón que dio el Dortmund del primer al segundo tiempo es inexplicable. Sobre todo contra un equipo que contra un Wolfsburg que es que esta temporada es que no le sale nada. No, es un equipo que no tiene ningún tipo de confianza, que es incapaz de hilvanar 2 pases que te lleguen con tanta claridad al área tantas veces. Es impensable. Mi gran problema con el Borussia Dortmund, lo puse el otro día en Twitter y vino mucho aficionado del Dortmund, bueno, mucho no, algunos aficionados del Dortmund a insultarme, que estos son gajes del oficio. Sí. Tú ves jugar al Hoffenheim y es mucho más digno candidato a pelearle el título al Bayern que el Borussia Dortmund. Siempre digo que el Dortmund está segundo jugando como si fuera 14º. Porque es un fútbol rácano, es un fútbol de nos ponemos 1-0 arriba, vamos a mantener el resultado aunque estemos en el minuto 97 en Hamburgo. O nos expulsan un jugador contra el San Pauli y de repente nos vamos a encerrar atrás para que no nos marquen. O ojo que vamos ganando 2 veces a un Eintracht absolutamente débil en defensa y en vez de intentar buscar ampliar la renta defensiva, vamos a mantenernos como estábamos. No sé, yo tengo la sensación de que por plantilla, más que por plantilla, por estrellas, porque la plantilla, el nivel bajo, o sea, es una plantilla que está muy equilibrada porque tiene polos muy opuestos. Es decir, tiene futbolistas de muchísimo nivel a la hora de poder ser titulares en cualquier o prácticamente cualquier equipo de la Bundesliga. Nico Schlotterbeck, Felix Enmeja, Guirassy cuando está bien,
el propio Jan Couto cuando tiene un buen partido, Gregor Kobel evidentemente, o sea, tiene 5 o 6 titulares que si están en su buen momento, y considero que ahora lo están o lo han estado recientemente, pueden cambiar muchas cosas de partidos, pero es que luego el nivel más bajo de la plantilla es también muy malo, con futbolistas que o están fuera de forma físicamente o están fuera de forma futbolísticamente, o son algunos de esos jugadores que son muy buenos pasando una mala racha, como por ejemplo Karim Adeyemi y Savitzer y demás. Entonces, yo creo que por jugadores con un entrenador diferente, ya no te digo, evidentemente Xabi Alonso hace campeón a este Borussia Dortmund, estoy absolutamente convencido. O al menos lo tiene en la pelea por el título hasta las últimas 3 jornadas. Pero, no lo sé, el propio Edin Terzic tendría a este Borussia Dortmund jugando mejor al fútbol, estoy convencidísimo de ello, y mira que le di palos al pobre Edin Terzic en sus últimos años en el Dortmund, y lo tendría más cerca del Bayern, porque si algo hacía Terzic era implantar mentalidad en sus jugadores, y yo pensaba que Kovac iba a hacer lo mismo, y la verdad es que está siendo una decepción muy grande en ese sentido. No, y te sumo algo más, Andrés, ¿cuántos puntos tontos, y digámoslo de esta manera, ha perdido el Dortmund esta temporada en los últimos minutos? Por justamente ese sentido de defenderse, de no ir a buscarlo, o incluso a veces de ir a buscarlo, pero ir a buscarlo mal, quedando mal replegado en su defensa y dejando todas las posibilidades al rival para conseguir la victoria. Entonces, yo creo que ese es el gran punto del Borussia Dortmund de esta temporada, es que sí, yo creo que tiene todavía algunos ajustes que hacer. Ahí es cuando tienen que sentarse y revisar justamente lo que es el mercado. Incluso revisar, lo hemos hablado en los últimos capítulos, revisar incluso su cantera, empezar a buscar jugadores dentro de su cantera para esas posiciones que definitivamente necesitan una renovación. Pero para mí la renovación máxima que tiene que hacer el Borussia Dortmund está en el banquillo, y no... y por encima del banquillo. Y por encima del banquillo también, pero cualquiera que ve este Dortmund piensa que se puede, que aún con los jugadores malos puede jugar mejor de lo que está jugando ahora. Mira, Albert Riera tendría a este equipo jugando mucho mejor al fútbol. Y como mínimo en la misma posición, porque es que, o sea, el Dortmund ahora mismo es un equipo de mínimos. O sea, está en segunda posición porque tiene el talento para estar en segunda posición. O sea, están en la parte baja de su potencial, por así decirlo. Con un entrenador que fuera capaz de hacerlos jugar un poco mejor, de desbloquear un poco mejor a algunos futbolistas, de ponerlos en el sitio donde tocan. Bueno, con una mentalidad que es muy victimista. Llegaron a una final de Champions, así que con un equipo que nadie se esperaba llegar a una final de Champions... Y con un Slotterbeck peor, con un Félix Enmeja peor, teniendo que tirar con un delantero peor. A mí lo que me mata es que, vale, sí, los resultados lo están teniendo. Es verdad que, por ejemplo, el partido contra el Wolfsburg, ves que los goles que marca el Dortmund, pues bueno, viene de una genialidad de Mecha en el descuento y de un córner que marca Julian Brandt. No son jugadas donde de verdad el Dortmund esté mostrando su estilo de juego, porque es que no lo tiene prácticamente con el balón. Y luego ves que sacan resultados y ves a toda la cabecilla, ves a Kell y ves a Ricken diciendo no, es que estamos donde queremos estar. Por ejemplo, yo recuerdo después de ganar al Leverkusen en Liga diciendo no, ahora callaremos a la gente que nos critica porque hemos ganado un partido importante fuera de casa. En vez de mirar a todo el conjunto, a todas las posibilidades que podría tener el equipo. También si ellos hubieran hecho un mejor trabajo en el mercado, y es que ves que todos tiran al victimismo y el único que no tira del victimismo es casi Slotterbeck, y se está montando un pollo porque es el único que de verdad parece que tiene como esa ambición que todos les pedimos al Dortmund y que no tienen. Encima el Dortmund quiso decir, bueno, ganamos un partido importante al Leverkusen, y después va el Leverkusen esa misma semana y lo saca de la Copa Alemana, entonces... Ya. Y luego, después de ganar, de ser eliminados en Pokal, filtran a la prensa que ahora el objetivo es quedar segundo, y que quedar segundos es dar un golpe encima de la mesa y demostrar que son el segundo mejor equipo. Sí, sí. Como con clasificar a Champions ya los demás equipos de la Bundesliga. Te mira el Leverkusen, que ha ganado una Bundesliga invicto hace 2 años. Te mira el Stuttgart, que es campeón de Pokal mucho después que tú, porque el Dortmund no gana un título desde 2021. Y
Hombre, golpe sobre la mesa muy poco. No, esta jornada para Kovac ha sido perfecta. Porque da igual que no se hayan acercado al Bayern, porque se han alejado del Hoffenheim. O sea, yo creo, capaz mi opinión es muy hater, ojo. Yo creo que así como el Dortmund jugó horrible, yo creo que el Dortmund no tiene jugadores para competirle al Bayern hoy. Porque el Dortmund viene haciendo 2 mercados de fichajes tremendamente horribles. Porque si usted literalmente hace el esfuerzo de mirar el 11 inicial del Dortmund, va a encontrar a Jude Bellingham, que ya saben, de las 4 personas que están acá, ya saben la opinión que tenemos de Jude Bellingham. O sea, no hace falta ni siquiera que lo aclaremos. Claro, lo aclaremos demasiado. Es más protagonista por su padre que por él mismo. Y después por otro lado encuentro... Es el primer, ojo, porque es el primer, puede acabar convirtiéndose en el primer Nepo Brother de la historia. Sí. Porque literal. Hay Nepo Baby, pero los Nepo Brothers no se habla tanto de ellos. Literal. Y después va a encontrar a Bayern, un Bayern que alterna entre suplencia y titularidad. Después no va a encontrar mucho más porque, por ejemplo, Anselmino ya está en el Chelsea. Entonces, y además por otra parte, lo que yo llamo un poco a ver es que siempre hay que tratar de ver el banco de suplentes del Dortmund, no porque va a encontrar, no por decir busco opciones, sino porque nunca logra completarlo. El Dortmund no tiene jugadores en la plantilla para completarlo, mientras tanto tiene a Sebastian Kehl, que está durmiendo la siesta en su casa y que no se digna a ni siquiera traer un refuerzo. Que es un poco lo que yo dije. Si vos querés pelearle la Bundesliga al Bayern, se supone que tienes que mandar un mensaje no solamente de juego, sino también desde las oficinas. Trae un refuerzo. Se te fue Anselmino, hiciste un meme con Anselmino, porque fuiste un poco un meme. Después te victimizaste y saliste a criticar al Chelsea. Pero fuiste un poco meme por la salida de Anselmino. ¿Por qué no traes otro defensor? Por lo menos movete a alguien, no sé. Ejemplo. Iba a decir el mismo ejemplo. Dice así, termina yéndose al West Ham. Ayer ha jugado un gran partido. ¿Por qué no lo trajiste a él? Por lo menos a préstamo, otro del Chelsea. Bueno, sí, era un meme, pero por lo menos traías a alguien y un nombre un poco reconocido, porque cuando fue al Chelsea la estaba rompiendo. Después el Chelsea ni siquiera lo utiliza, pero eso es otro cantar. Yo creo que este Dortmund, o sea, tiene algo de fortuna. El otro día contra el Wolfsburg merecía perder 4-1 y nadie va a poder decir nada. Tiene un poco de fortuna. Y después tiene un entrenador que es excesivamente amarrete. Literalmente es muy tacaño, como lo dijo Andrés, con respecto a si meto medio gol vamos a conservarlo y eso es todo. Ni siquiera lo hace bien porque defiende muy mal. O sea que quiere intentar eso y tampoco lo hace bien, solamente que sus rivales lo perdonan. Algo que yo creo que el Mainz no va a hacer este fin de semana. Y me parece que este fin de semana ahí sí se va a ver un verdadero partido de cómo está el Dortmund de Kovac. Y por último, me parece también de cierta manera que los resultados son indiscutibles del Dortmund en la Bundesliga, pero que yo vine a este podcast, no a este, al anterior, a principio de temporada, y ¿qué les dije? Si nosotros sacamos la calculadora y decimos y calculamos con un margen de error de 10 puntos, pero calculamos de que Kovac le iba a ganar del séptimo al 18º, con esos puntos que ganara, incluso perdiendo todos los partidos contra los primeros 6 equipos, al Dortmund de Kovac le alcanzaba a ir a Champions League. Y ese es el objetivo. Por eso es que Kovac declara, no, a mí lo que me interesa es estar más lejos del Hoffenheim. Él sabe que si el Dortmund se establece como segundo, cosa que lo es hoy, porque está a 6 puntos del tercero, ustedes se piensan en que va a ir Sebastian Kehl, Larrique, Nowatzki a tocarle la puerta y van a decir, hola Niko Kovac, qué mal que jugás. Los otros van a decir, qué bueno Niko Kovac, qué bueno, volvimos a ser lo que éramos. Bueno, se filtró, se ha filtrado que con los resultados ya asegurados, como si... O sea, me hace mucha gracia porque el artículo, creo que era de Bill, decía, ahora que ya los resultados están siendo buenos, ahora lo siguiente a desbloquear por parte del Dortmund es el estilo de juego y le han insistido a Kovac que tiene que mejorar el estilo de juego,
como si los resultados fueran a estar ahí siempre. Es decir, ahora que ya tenemos historias cada semana, ahora ya el objetivo es trabajar en otra cosa. No, claro, el trabajo que se debería haber hecho en pretemporada. No conocer al entrenador que tienes, es no saber quién es Niko Kovac. No, y no solamente eso. A ver, el día de mañana, cuando cambie la idea del juego para jugar mejor y empiece a perder, es como, ¿qué estás haciendo? Estás empezando a perder. Pero no me dijeron pero es que esto, la forma de juego. No pero además que esto, lo peor es un poco, yo lo vi el otro día con un meme que había puesto un alemán. Todos los que no ven jugar al Dortmund y en el mundo de fantasías, todos los que vemos jugar al Dortmund, somos el meme del esqueleto en el fondo del mar. Porque literalmente eso es lo que ocurre. O sea, yo creo que más allá de los resultados, que además, ojo, los resultados se le dan en la Bundesliga. En Champions no se le dieron los resultados, porque perdió contra un Tottenham que Andrés puede hablar más de este Tottenham de lo que puedo hablar yo. Acaban de despedir a su entrenador. O sea, le diste vida a una persona de la que te podrías haber aprovechado. Exactamente. Y después, contra el Inter, yo creo que tranquilamente al menos podrías haber empatado. Ya estamos hablando de 4 puntos más. Hoy, el Bodo Glimt y la Juve y... Por eso digo que los resultados se le están dando. En Pokal el resultado no se le dio. En Champions el resultado no se le dio. Sí, en la regularidad de Bundesliga se le está dando. Pero yo creo que estas 2 semanas que vienen son las 2 semanas que definen. Porque ahora toca jugar contra el Mainz. Porque tienen Champions entre semana contra el Atalanta. La fecha de Bundesliga que les toca en el medio es contra el Leipzig. Y cuando salgan de Champions van a jugar del Clásico contra el Bayern. Y ahí sí te quiero ver, Niko Kovac. Ahí sí quiero ver si Bill pone los resultados se están dando. Porque, o sea, yo siempre digo lo mismo. Yo tengo como referencia cuando vengo acá a criticar algo del Dortmund. Siempre tengo como referencia el que tengo ganas de que vengan al otro episodio y me digan no tenés razón. Porque no quiero tener razón. Eso es lo peor, no quiero tener razón, no me importa. Prefiero que mi equipo gane. El tema es que acá sí podemos llegar a tener algo de razón. Y es que este Dortmund es más pan para hoy y hambre para mañana. Yo no sé si Niko Kovac es un entrenador como, no sé, como en el momento cuando empezó Klopp, que le costó comenzar en el Dortmund, pero que ya se veía algo de que si cambiaba algún jugador, si cambiaba esto, que tenía que corregir alguna cuestión defensiva, que le faltaba un zaguero muy bueno y ahí llegó Hummels. O sea, se veía que quería jugar a algo que capaz en el futuro te daba frutos, ¿no? Esto de Kovac se ve como que esta va a ser una buena Bundesliga y la otra Bundesliga y capaz estás en nada, con el Bremen, con el San Pauli si se queda en primera. O sea, yo no sé si veo este juego del equipo. Me hace acordar mucho, pero muchísimo esta temporada, la temporada de Domenico Tedesco. Una temporada segundo el Schalke, la otra temporada a la segunda Bundesliga. O sea, literalmente, por cómo juega y qué sé yo. La verdad que no sé. No, el tema es... Tampoco... Verdad que Kovac siempre ha sido muy suyo, muy amarrategui, pero... Yo no le he visto jugar al Wolfsburg de Kovac como juega este Dortmund, ni al Frankfurt de Kovac como juega este Dortmund. Incluso ni al Bayern. No sé de dónde le ha venido como este pensamiento que es verdad que en cierto punto de su carrera lo ha tenido, pero de salir cada fin de semana a hacer lo mismo... Mira Blas. Es verdad que del Bayern lo echaron por ser así, pero... Voy a... Una cosa es del Bayern y otra cosa del Bayern lo echaron más por su gestión de la plantilla, por querer largar a Müller. Del Bayern lo echaron porque la esposa de Thomas Müller subió... Iban cuartos y la esposa de Thomas Müller no paraba de subir historias de no juega a mi marido. O sea, pero igualmente más allá de lo del estilo, mirá, te voy a poner un paralelismo que Tommy puede dar fe de esto. Pero ustedes, quizás, no recuerdan cómo jugaba Diego Pablo Simeone en sus equipos de Argentina cuando recién arrancó a entrenar. Era un entrenador extremadamente ofensivo. Extremadamente ofensivo. Lo que le pasó fue, dirigió a Estudiantes, dirigió a Racing, dirigió a Estudiantes, después dirigió a River. En River le fue mal. En River salió campeón y después salió último. Y él se va, si mal no recuerdo, se va a dirigir al Catania de la Serie A. En el Catania le dijeron, mira, Pablo,
vos sentate acá, querido Cholo, que te vamos a explicar qué es el Catenaccio. Cuando uno no tiene las herramientas suficientes, uno tiene que jugar al Catenaccio. Y a partir, cuando ya volvió a Racing, de la experiencia de Catania en su segundo ciclo, ya era un entrenador que era extremadamente defensivo, extremadamente. Y de ahí no se entendía cómo el Atlético de Madrid lo había llamado, porque en Racing dejó de ser el técnico a través de varios malos resultados, pero dejó de ser el técnico principalmente porque ese equipo daba asco, era aburrido. Y cuando fue al Atlético, siguió como ese estilo. Hay muchos entrenadores, yo creo que es lo que le pasó a Niko Kovac, que dijo: yo estuve en el Eintracht, di el verdadero salto de mi carrera al Bayern. Tuve que bajar una escala al Wolfsburg, porque es bajar una escala, una o dos escalas. Primero. El Mónaco primero. El Mónaco que salió aquello como salió. Ya en Mónaco no te fue bien. En el Bayern te echaron. En el Mónaco no te fue bien. En el Wolfsburg no te fue bien. Tenés la oportunidad de tu vida de dirigir otra vez a un club que no está al nivel del Bayern, porque el Bayern está en un nivel que hay 5 o 6 equipos. Pero por lo menos estoy en un segundo orden. Y era obvio que iba a jugar a esto. Era obvio que iba a jugar a la conservadora. Porque es así. Porque ya él sabe que en el Dortmund, por ejemplo, ahora lo saca segundo. Y quizás algún equipo de segundo o tercer orden de la Premier League le levanta el teléfono. O el United. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, realmente, ¿por qué no? El tema, José, que por ejemplo, lo de Simeone no podemos, lo podemos comparar en cierta manera, pero Simeone contó con una billetera que Sí. Racing no tenía. Y Sí. Bueno, yo creo que Kovac cuenta con una billetera, no sé si tan abultada como la del Bayern, pero en el Dortmund más abultada que la mayoría de los equipos de la Bundesliga, seguro. Entonces, sí, que el Wolfsburg no, pero bueno, este es otro tema. Pero, a ver, uno dice, si lo sacó campeón al Frankfurt de una Pokal con, generalmente, no todas a favor. En Mónaco, bueno, no le ha ido bien. Al Bayern, bueno, con una billetera importante ha salido campeón. ¿Por qué en el Dortmund decide no solamente jugar como juega, sino que no haya incorporaciones? O sea, al menos incorporaciones de peso, de jerarquía en la cual puedan hacer un diferencial. Porque volvemos al análisis del principio. Vemos que hay jugadores que tienen con qué para hacer un diferencial, pero después vemos a un equipo incompleto y, como dijo José, un banco incompleto. Y cuando estamos jugando en este juego de comparaciones con un Bayern, al cual hemos dicho hasta el hartazgo que tiene un equipo corto, ahí es donde el Dortmund incluso podría sacar una ventaja. No es una gran ventaja, pero sí un diferencial de decir, bueno, por lo menos tenemos una plantilla grande, ampliada, con buen fondo para tratar de hacer otras cosas. Tenemos otras opciones, podemos desarrollar jugadores, tenemos jugadores para el cual al menos podemos hacer un cambio en cada una de las posiciones, para no terminar agotando, que también eso es lo que termina después llevando a muchas veces los equipos de la Bundesliga a decir que un jugador está lesionado por un par de partidos y después esos par de partidos terminan siendo 4 meses. Entonces, yo creo que ahí también es una situación no solamente del entrenador, del cual tiene gran parte de responsabilidad, pero volvemos como siempre a la directiva, que si la directiva no se mueve ni arma un plantel acorde a jugar incluso mejor de lo que se está jugando, las opciones para el entrenador tampoco van a ser muchas. Y después tiene a Meyer, a Ignacio, a Reggiani en el banco, que no le vamos a pedir. Te puedo asegurar que Luca Reggiani está mucho mejor para jugar que Niklas Süle, que... Bueno, a ver, es que tampoco es difícil, ¿eh? Estamos nosotros mucho mejor para jugar que Niklas Süle. Sí. Desde el vamos, no podés contar con o sea, Süle. desde el vamos podemos decir que los 4 que estamos acá estamos más finos que Niklas Süle. Y estoy seguro que llevamos una mejor dieta que Niklas Süle. Sí, literalmente. Yo ayer comiéndome una hamburguesa de Burger King, no importa, pero estoy más fino. Porque él se come 3. Quiero decir, la cocina de 11 millones de euros de alguna forma tiene que ser diferencial para la dieta de Niklas Süle. Sí. Estamos olvidándonos que la gran incorporación para el banquillo del Borussia Dortmund
era un horno Claro. de fryer, una freidora de aire. Sí, un air fryer, una tostadora Bueno. nueva. Estamos a 2 partidos de que pongan la air fryer como lateral derecho. Total, uno se lo puede llevar puesto, así que. Sí, literal. Pero bueno, se nos fue un poco la charla. El foco hoy fue un poco Dortmund. Lo que sí que quiero mencionar, estamos grabando bastantes horas antes del partido del Bayern contra el Leipzig en Pokal, así que bueno, eso lo discutiremos en el episodio siguiente. O capaz hay alguna capsulita de Cata puteando a todo el mundo. Si es que al Bayern le va mal, no lo sabremos. Ya después lo veremos. Pero sí, ya podemos decir Stuttgart y Freiburg se suman a Leverkusen para lo que va a ser el sorteo de este domingo. Sí. Así Ya. que sea quien sea Leipzig o Bayern, van a ser unas semifinales bastante potentes. La verdad, Yo lo he estado viendo antes, son las mejores semifinales del siglo. sí. Sobre todo el partido Por el del nivel Freiburg. de fútbol. Sobre todo si se clasifica el Bayern. Si se clasifica el Bayern es el que evidentemente hace que sea más diferencial porque llevamos muchas semifinales sin el Bayern. Sí, pero. O sea, no es porque sea el Bayern. Cata, un saludito. Pero si nosotros. Para mí, si clasifica el Leipzig, cosa que no sé si va a suceder. Porque el Leipzig tiene esos partidos que juega como una topadora y después tiene esos partidos que hace cualquier cosa. No, incluso Pero sí. el Bayern ha jugado como topador y ha terminado goleado, entonces. Sí. Yo creo que si pasa el Leipzig, vamos a tener literalmente una Pokal que no sabemos cuál va a ser el ganador. Porque para mí a los 4 le veo algo de chance. Quizás el Freiburg el menos favorito, pero después los otros 3 tienen serias chances. O sea, acá Tommy va a decir anulo Mufa y toda esa cuestión. Pero... No, pero lo de Leverkusen lo veo más viable a partido único que a la constancia. Así Sí. que puede ser. Sí. El puede tema ser. es que si te cae un Bayern, ahí ya las posibilidades se reducen a casi Depende de dónde sea también. Sí. Si te toca de casa no es lo mismo que si te toca... Ya. Sí, fuera. pero bueno, este Bayern va Sí, en- claro. es de todo campo. Es en todo campo este Bayern. Sí. Menos contra el Augsburg. Ahí no funcionó. Pero bueno, cosas que a veces pueden llegar a pasar. Blas, me has prometido un juego, una reversión de un juego clásico. Así que este momento es todo tuyo. Sí, vamos a jugar al impostor, pero de otra manera, porque como no tenemos a nadie en producción que nos dé los nombres y el impostor, pues voy a sacar un grupo de jugadores, 4, y de esos 4 jugadores, 3 tienen algo en común y uno es un impostor y tenéis que adivinar quién es el impostor y por qué. Uf. Entonces, hay 3 grupitos. El primero es Joshua Kimmich, Serhou Guirassy, Alejandro Grimaldo y Jan Diomandé. Javier. ¿Quién es el impostor aquí y por qué? Kimmich, Guirassy, Diomandé y... Grimaldo. Pará, no respondas, Blas, porque acá tiene que haber una No, mesa yo de no debate. respondo. Claro, aquí el que. No, lo el que tenemos que adivina responder gana. somos- Yo creo. Pero ¿tenemos que decir por qué es el impostor? ¿O solo con adivinar cuál se es? supone lo que tenemos? sí. Se Sí, supone. a ver, deberías saberlo, sí. Yo creo que el impostor es Guirassy porque creo que es el único jugador de los 4 que no tiene asistencias. No. He perdido mi bala. Podría ser eso. No lo he verificado, pero mi razón es otra. Y no hay que ir así. Ok. Para Diomandé, Guirassy. Es mucho más sencilla, es mucho más sencillo que eso. Es porque Diomandé es, Sí, es menor de 30 años. No. Vale, Es bastante sencillo. pues yo estoy fuera también. Pará. Diomandé. Grimaldo, Guirassy Y Kimmich. Y Kimmich. Oh, el de Kimmich me descoloca. A mí también. Porque. Iba a decir Diomandé porque no fue el máximo asistido de Bundesliga, pero no me acuerdo si. No, pero no creo que hayan llegado a tanto. No, Guirassy no llegó. Guirassy, entonces. Es mucho más simple de lo que pensáis, ¿eh? Bueno, somos de madera, chicos. Pará, igual. Ahora. igual me- Esta es la fácil. Porque no llevan rojo en la camiseta o algo por el estilo. No.
Mira. La camiseta no, de hecho, mira, de la camiseta hacia abajo. Ojo. Qué miedo. Sí. ¿Es algo futbolístico? Sí. Bueno, listo. Porque habrá uno de futbolístico. estos que no será o Adidas, o Puma, o Nike, ¿no? No va por marca. Pará, Kimmich. Lo de Kimmich me descoloca, pero totalmente. Kimi, Gyasi, Diomandé y Grimaldo. Pues si te descoloca no es Kimi. Pues está metido a posta. Ahora no sale con Grimaldo porque él sí es campeón de Europa. No. Podría ¿Solo ser. lo digo? Sí, Dilo. sí. Sí. Dilo. Claro, o he puesto 3 diestros y un zurdo. Grimaldo es el único zurdo. Oh, qué idiotez. ¿Cómo no sacamos eso? Somos unos idiotas. Claro, esto para TikTok os deja muy mal, ¿eh? No. El único impostor de nuestra inteligencia es no darnos cuenta. Además, me mata porque nosotros, tipo, yendo, viste, con la lupa, ¿no? Porque las asistencias y el campeón de Europa, no sé qué. No, es que es zurdo. Las marcas. Claro. Las marcas, los Claro, además, colores. Grimaldo es muy zurdo. Sí, totalmente. Ahí Bueno, fallé yo que no me di cuenta. ¿hay otro? Sí, de hecho esta era la fácil. Ah, bien, qué bueno. Qué Excelente, miedo. excelente. A ver. Claro, la siguiente es Thomas Müller, Marco Reus, Bastian Schweinsteiger y Jonas Hector. ¿Puede ser que tenga que ver con que uno de ellos no ha usado el número 13 en Alemania? No, No, para mí es. ¿Cómo es? Thomas Müller, Schweinsteiger. Para mí es. Reus y Jonas Hector. Es Marco Campeón Reus del mundo. porque fue. No fue campeón del mundo. No fue campeón del mundo. Porque no fue al mundial de Es muy 2014 evidente. porque se lesionó. Es muy evidente, ¿no? Es muy evidente, No. es muy evidente. Para, Héctor tampoco fue campeón del mundo. Claro, No, Héctor no. entró a la selección No. más tarde. No, Héctor entró en 2018. Claro, entró en la Eurocopa, creo, del Cierto, en 16. 2016, sí. Hay que mirar un poco al final. Debe De la ser. vida. Pará, debe ser. Retirados Ya en la está. MLS, ¿no? Retirados Exactamente, en la MLS. exactamente. El único. Müller sí. Jonas Hector no se retiró en la MLS, se retiró en Colonia. Es el impostor. Exacto. Vale, Claro, vale. Jonas Hector es el único que podemos decir que de verdad es un One Club Man. Incluso Porque se retiró en el sitio donde debutó. Claro, No aquí es- Marco Reus, Marco Reus no es Eh, One Club Man. tal. Pero Pero sí que los pero Marco Reus no era MLS One Club en algún Man momento. antes de irse. O sea, si se hubiera retirado Claro. del Dortmund, tampoco sería One Club Man. Tampoco. Claro. Pero Jonas Hector es el único que sí. Me acuerdo hasta de los Vale. equipos, porque Royce es LA Galaxy, Müller es Vancouver Whitecaps y Schweinsteiger es Chicago Fire. Chicago, eso es. Después de pasar por la Premier. También. Después de haber pasado por el Manchester United. Exactamente. Vale. El hombre de la Y renovación la última polémica. es sección Dortmund. Oh. Vale. A ver. Mira, José. Acá voy a quedar Kevin mal. Grosskreutz, Kevin Grosskreutz, ¿vale? Marco Reus otra vez, Vale. Mats Hummels y Eric Durm. Ese salió de la nada. Marco Royce es el único que no salió campeón del mundo. Bien, Muy bonito. Muy bien. Bravo. Aunque usted Ya, no lo- que ya la dijiste antes. Aunque usted no lo crea, no, porque siempre recuerdo que hay jugadores como... Hay jugadores, por ejemplo, que no se entienden que no tengan un mundial. Ejemplo, Cristiano Ronaldo. Y hay jugadores que tienen una medalla de mundial, que es Eric Durm. Sí. O Franco Armani, ejemplos más recientes. Que no se entienden cómo han logrado la medalla. Bueno, Armani por lo menos tiene más títulos. A Durm no le contamos muchos títulos y tiene un mundial, así que. Lo peor es que cuando debutó Durm, la expectativa estaba puesta en que iba a ser el gran próximo lateral que tenga Alemania. Y el tipo... ¿Cuántos grandes próximos laterales ha tenido Oh. Alemania en los últimos 15 años? O sea, cada año hay uno nuevo. No sé, recuerdo... Y la figura de Lam se hace cada vez más grande. O sea, mientras siguen saliendo jugadores, se hace cada vez más grande la figura de Lam. Quiero decir, Alemania lo que necesita es un lateral izquierdo que cumpla. Porque Benedikt Höwedes no es el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol, pero es un digno campeón del mundo para Alemania en Sí. esa banda.
Hasta incluso podría haber marcado un gol en la final. Podría haber sido expulsado y podría haber marcado un gol. Es como que casi hace un Luis Díaz. Che, hablando del Mundial, y ya que tenemos a Andrés, y antes, en estos minutos finales, ya el tipo ahí muestra la camiseta de fondo. Muy buena. Muy buena sí, camiseta. Para mí, de las que yo vi, me parece la más bonita de todas. Sí, es la mejor. Es la mejor. Pero un poco contigo, Andrés, con Tommy y con Blas, ya vamos a tener tiempo capaz un poco para discutirlo en profundidad. Es que, ¿cómo ves a Alemania en este próximo Mundial? Es difícil de decirte. Tengo que ver cómo hace... Depende de los jugadores que escoja Nagelsmann. Creo que va a ser un Mundial raro en el que muchas selecciones van a sorprender... Bueno, muchas no, pero en el que va a haber selecciones que van a sorprender para mal y en el que va a haber selecciones que vayan a sorprender para bien. ¿Qué me refiero con sorprender para mal? Creo que España es la favorita o una de las favoritas para ganar y hay muchas dudas ahora con varias posiciones clave. A ver qué pasa con Nico Williams, a ver qué pasa con el 9 porque Samu Akmejoa se acaba de lesionar y parece que no va a poder llegar. Mikel Merino es una baja mucho más grande de lo que la gente se piensa. Unai Simón no está a buen nivel, entonces ahí está el tema. Yo tengo mis dudas con Argentina, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que se pone mucho más por encima Argentina de lo que es. Tengo la sensación de que, no sé si se ha cumplido un ciclo, pero muchos jugadores que en 2022 estaban en un muy buen momento, ahora están o jugando en el Inter de Miami, como son evidentemente Messi, pero también Rodrigo de Paul. El Dibu no es el Dibu de 2022. Julián ahora mismo está pasando una muy mala racha en el Atlético de Madrid. Entonces, creo que va a haber selecciones que puedan sorprender para mal y creo que va a haber selecciones que puedan sorprender para bien. Una de ellas es Brasil. Creo que la gente se está olvidando de que Ancelotti es posiblemente el mejor entrenador que va a haber en el Mundial dentro de las selecciones más importantes. Y creo que Alemania puede sorprender para bien. Mucha gente, cuando salió la noticia de que igual se retiraban del Mundial, la gente diciendo, bueno, pero si total no van a pasar de grupos o con suerte llegan a octavos de final. Y no sé, yo veo a Undav muy enchufado. Havertz cada vez está mejor. Florian Wirtz está entrando en una dinámica súper ascendente. Musiala ya está jugando muchos minutos. El tema de la portería es una incógnita, pero si Baumann sigue como sigue, Alemania no tiene un problema en la portería, como podía parecer hace unos meses. Tras Malik Tio está siendo muy importante en el Newcastle. Está a un nivel extraordinario. Schlotterbeck más de lo mismo. Entonces, creo que tiene las piezas como para armar un muy buen equipo Nagelsmann y poder dar un muy buen papel. Evidentemente, aquí entra no llevar a los sospechosos habituales. Es decir, no llevar a Leroy Sané, no llevar a Robert Andrich. Son tres futbolistas que creo que no deben ir al Mundial y que por algún extraño motivo creo que Nagelsmann sí va a llevar y eso puede acabar haciendo que no funcionen las cosas. Lo mismo con Füllkrug o veremos cómo vuelve Klein. Ahora, yo puedo hacer una consulta, Andrés, pues hablaba mucho de los jugadores, de cómo están en la actualidad, pero algo que le ha pasado en los últimos años a Alemania es que esa actualidad, esa buena actualidad que tienen los jugadores no se puede traducir a la selección. ¿Qué pensás que tenga Nagelsmann para este Mundial que pueda decir, bueno, va a jugar en la selección como lo hace en el Bayern? Havertz va a jugar en Alemania como juega en el Arsenal. ¿En qué factores vos ves de Nagelsmann que puede decir, bueno, va a poder lograr que el presente de los jugadores se traduzca en la selección? Creo que la fase de clasificatoria le sirvió para aprender mucho y para saber qué errores no debe cometer. Para que Alemania tenga una mejor estructura, tanto defensiva como ofensiva, necesita 3 centrocampistas. Y tienes tanto talento que no puedes poner un 4-3-3 porque necesitas que haya 2 extremos, un mediapunta y un delantero. Entonces, volver a colocar a Kimmich de lateral derecho, me parece, de falso lateral derecho, me parece que tiene todo el sentido del mundo porque te permite poner un doble pivote que puedan ser Alexander Pavlovich y Ángelo Stiller y poner ahí en la mediapunta a Havertz, a un lado Wirtz, a otro lado Musiala y quizá en la delantera a Poltemade, a Undav, a quien llegue mejor, o Havertz en punta y a Ouedraogo, por ejemplo, o a Karl si consigue recuperarse en esta segunda mitad de temporada. Luego creo que ha sabido también darle cierta estructura defensiva al equipo. El partido contra Eslovaquia inicial, la derrota inicial, es un drama absoluto
pero creo que va creciendo conforme pasan los partidos. El segundo partido contra Irlanda del Norte es mucho mejor. Evidentemente son rivales más asequibles, pero el segundo partido contra Irlanda del Norte, el segundo partido contra Luxemburgo, el segundo partido contra Eslovaquia son muy buenos, y es cierto que el 6-0 es bastante engañoso porque ya Eslovaquia estaba completamente derrotada, pero yo vi unos trazos de juego mucho mejores, y luego creo que en una selección no importa tanto lo que haga el entrenador como lo que no haga, ¿no? Para que un jugador pueda mantener la dinámica que lleva en el equipo, necesita más o menos las mismas estructuras que las que tiene ese equipo. Y si tienes una columna vertebral formada por Kimmich, Pavlovic y Musiala, o este tipo de futbolistas, incluso Gnabry, por ejemplo, son 5 jugadores que están acostumbrados a jugar juntos, luego futbolistas que se entiendan bien. Entonces, yo creo que importa mucho más el equipo que plantee Nagelsmann que luego el juego en sí, porque las selecciones no ganan quien mejor juegue, sino quien menos mal juegue. Entonces, creo que ahí importa mucho que Nagelsmann sea más alineador que entrenador. Que a veces tiene ataques de entrenador y eso acaba siendo un problema. Yo acá me van a matar. Lo primero que vea. Con esta opinión me van a matar. Ojo. Pero no, yo sí creo algo y coincido un poco con Andrés. Para mí lo de Argentina, yo creo que hay 2 candidatos muy claros para este mundial. Uno es Argentina porque es el actual campeón, porque es el último mundial de Messi, porque nada, eso. Y porque Argentina sabe capaz de gestas que no son como tan claras, o capaz saca el carácter. Real Madrid de las selecciones. No creo que sea el Real Madrid de las selecciones, pero sí que cuando necesitó un poquito de suerte o cuando necesitó acomodarse mejor, demostró. Sobre todo en momentos o instancias complicadas. Incluso yo creo que cualquier otro equipo del mundo que le haya pasado lo que pasó en la final mundial con Francia, esa final lo hubiese perdido. Y finalmente, por lo menos en penales, la ganó. Pero sí creo que Argentina obligadamente le va a pasar en la fase de grupos, que en el medio del mundial, al igual que pasó con el mundial anterior, va a tener que hacer el cambio generacional. Yo coincido acá con Andrés. Si Argentina sale convencida en poner a De Paul de titular, no veo muchas chances que haya, sobre todo en ese punto neurálgico. Yo entiendo que De Paul es un jugador muy querido por todo el público, pero si Argentina va a poner a De Paul y no va a armar el mediocampo de otra manera para por lo menos acomodar y darle mejores opciones a Nico Paz, y Nico Paz vaya a ser un suplente y no más, bueno, ahí sí lo veo complicado. O sea, Argentina para mí en la fase de grupos, ahí va a pasar lo mismo para mí que pasó en Qatar, que es esta cuestión de que en medio de la fase de grupos tuvo que entrar Enzo Fernández, que era un jugador que había ido a ser un suplente y después se convirtió en lo que fue. Y después con España tengo las dudas de que las dudas de los extremos y la pubalgia. O sea, lo de Lamine y lo de Nico con el tema de la pubalgia, eso es lo único que me genera dudas, porque para mí la gran candidata a ganar el mundial es España. Para mí es un poco más, para mí es un poquito más que Argentina. Pero bueno, igualmente tendremos la previa en lo que va a ser la finalísima, ahora en marzo me parece, si mal no estoy. También te digo que Luis de la Fuente ha dicho que no va a armar el equipo de la finalísima como va a hacerlo para el mundial. O sea, que entiendo que probará a diferentes jugadores que están en buen momento y demás. Bueno, es un buen momento, yo creo, para hacerlo. O sea, yo creo que tampoco Scaloni va, no sé, qué sé yo, no sé. Quizás Scaloni sí sale con el alma de hay que ganar. Porque él quiere ganar todo. No sé. Y después tengo algo con Brasil. No sé si Tommy va a coincidir conmigo, pero es que Brasil, yo entiendo que tienen un gran equipo, nadie lo va a negar, pero tienen esto de que son muy indisciplinados. Y no indisciplinados a nivel de conducta del futbolista, sino de indisciplinados a nivel táctico. Y me pasa algo que, no sé, como que todavía no la veo con Brasil. Sobre todo el Brasil que por lo menos hemos podido ver de este Ancelotti,
que yo sí coincido que debe ser, no sé si el mejor entrenador, pero el que mejor gestiona plantillas, egos y vestuarios de todo el mundial. Pero bueno. No, yo lo que iba a decir básicamente es que no veo, o sea, la parte más linda de los mundiales, al menos para lo que para mí respecta, es la fase de grupos, porque vemos partidos absolutamente todos los días, y más en lo que se va a venir el mundial de ahora. Pero creo que no va a haber muchas sorpresas como en los últimos mundiales, donde haya ciertos batacazos en la fase de grupos, sino que eso creo que va a terminar más un poco en la fase eliminatoria. Entonces no creo que veamos mucha sorpresa en ese sentido, pero sí, volviendo al tema Argentina-España, ojo que hay probabilidades de que se enfrenten muy temprano en el Mundial, y eso no es un dato menor. Si una queda primera y la otra segunda, se enfrentan en octavos. Literalmente en octavos. 16avos. 16avos, o sea, 16avos, incluso antes Ahora de lo que generalmente era. Ahora tenemos 16avos. No, ahora es cuando alguien tiene que decir, ojo Bélgica, tal. No, hay dos selecciones que creo que pueden cargarse a un grande. 3 son Marruecos, evidentemente. Creo que es la selección con más posibilidades fuera de las europeas o las sudamericanas de llegar a una semifinal de nuevo. Lástima que el Mundial no se juegue en Marruecos, porque después lo que... Sí, ahí ganan. Si no, por dónde que no... Si lo hacen, ganan. Luego, creo que Noruega no creo que llegue lejos, pero no me sorprendería que le diera un sustituto a Francia, por ejemplo, o que consiguieran hacer algo en 16avos, octavos. Y luego tengo mucha sensación de que Ecuador le falta gol a raudales. Pero falta no me 9. sorprendería. Le falta 9, pero no me sorprendería que se colaran segundos en el grupo de Alemania, cargándose a Costa de Marfil, o incluso provocando que Alemania empate, y que luego en 16avos, octavos, es que, o sea, para mí es la mejor defensa de todo el Mundial. O al menos el equipo que mejor defenderá de todo el Mundial, porque es que supera tú a Hincapié, Pacho, Caicedo y a toda esta gente. Yo ya lo último, para cerrar, me fío mucho de Portugal. No por la corazonada de estar viviendo aquí, pero está la mística de que se va el bicho, y creo que también hay mucho jugador en un momento muy bueno de su carrera como para aprovechar y hacer algo grande. Bueno, ya no sé qué grande, cuartos, semifinales, pero le veo bastantes opciones. Y yo, para cerrar, dentro de las candidatas, ya que estamos hablando de candidatas, a ver si este es el año de Inglaterra. Eso nomás voy a decir. A ver si este es el año de Inglaterra. Porque decimos Francia, decimos España, decimos Brasil, decimos Argentina. Alemania ahí tiene que demostrar, pero... Pechito. No podemos permitir que Tuchel gane esto. Pechito. Inglaterra, pechito. Es que sería increíble que Tuchel no haya podido con un Leverkusen en la Bundesliga, pero sí con Inglaterra en el Mundial. O sea, sería increíble. El problema que tiene Inglaterra es que es tan pecho frío que ni siquiera pechea en las finales. O sea, pechea ya en instancias anteriores. No, yo no lo veo. O sea, tiene, para mí, como plantel, debe tener los jugadores con mejor actualidad. Sí, el mejor de lejos. Sí, eso y posiblemente uno de los mejores entrenadores en torneos del CAO. Sí. Porque a nivel regularidad no, pero a un muy mal Bayern estuvo a 2 minutos de meterlo en la final de la Champions, y posiblemente con, lo siento mucho, José, pero de ganar la Champions. No, sí, obvio. Sí, de los 4 que quedaban ahí, el que menos chance tenía de ganar era el Dortmund. Que después en el desarrollo del partido quizás es el que tuvo más grandes chances de ganar, sí. Pero bueno, Adeyemi y Madsen, que no sigue la marca, bueno, cosas que pasan. Amigos, bueno, en primer lugar, gracias Andrés por venir. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Tienes las puertas siempre abiertas. Nosotros nos retiramos por esta semana. Déjenos en los comentarios si ganaron alguno de los juegos de Blas. Y también cómo ven a este Dortmund de Kovac, que capaz fue como la consigna un poco del episodio. Por favor, ahí tienen nuestras redes sociales. También tienen las redes sociales de Andrés, que ya doy de por cierto de que lo siguen seguro. Y también, por favor, síganos en nuestras redes sociales, no solamente en Twitter, sino también en Instagram y en TikTok. Esto ha sido un placer. Esto fue 50+4, donde la voz alemana tiene su sitio. Hasta la semana que viene. Chao.